Bueno, bienvenidos nuevamente a Explorando Ciencias, porque buscamos difundir las diferentes áreas de investigación en nuestro país. Regresamos con el ciclo de charlas de ciencias básicas, un evento creado por RIDEC. Y en este espacio buscamos la exposición de temas tanto como biología, física, química y matemática. Mi nombre es Bruno Flores, soy estudiante de matemática de la Universidad Nacional del Callao y estaré como su moderador el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos un invitado y tenemos como invitado a Felipe Vinicio Caro, que es matemático por la Universidad de Guadalajara, en México. Es magíster en oceanografía física por el Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, México. Estudiante de doctorado en matemática y estadística en la Universidad del País Vasco. Bueno, y para comenzar, primero, muchas gracias, magíster, por aceptar el día de hoy estar con nosotros. Realmente apreciamos muchísimo ello. Y gracias también por brindarnos esta charla. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la posta para que pueda comenzar. Hola, bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Felipe, como lo mencionaste antes, y yo les voy a presentar esta charla de Apenes Multilevel. Debo decir además que, como comentamos en los previos, que no está bien elegido el título o no lo pensé bien en su momento, pero bueno, la charla va a tratar sobre ecuaciones diferenciales y un método numérico para resolverlas. Aquí en la primera diapositiva pueden ver los nombres de los colaboradores y bueno, las diferentes afiliaciones. Entonces, bueno, para comenzar vamos a empezar con un problema de valores en la frontera. Debo decir también que todas las diapositivas están en inglés porque de alguna manera ha resultado más sencillo para mí escribirlas así, pero espero que no haya ningún inconveniente. Al final, pues la matemática es universal, ¿no? Entonces, pues en teoría no debería haber problema por esa parte. Como una motivación para iniciar esto, bueno, como había mencionado, vamos a tratar ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, ¿no? Con valores en la frontera. En este caso tenemos un problema puramente difusivo, es decir, tenemos el laplaciano de U igual a F. Esta se conoce como la ecuación de Poisson. Bueno, para explicar esto, vamos a simplificar el problema, lo vamos a poner en una dimensión. Como sabemos, bueno, este tipo de ecuaciones, el objetivo que tiene es encontrar una función tal que satisfaga la igualdad en la primera línea. En este caso se trata de encontrar una función u que dependa de x, tal es que su segunda derivada sea igual a f. ¿Qué más? Bueno, esto se puede resolver de alguna manera analítica, debe haber seguramente métodos para encontrar una solución analítica, pero a veces no es tan sencillo encontrar esas soluciones. Entonces, un problema del cual voy a hablar ahora es un método de solución numérico, es el conocido como los elementos finitos. Y creo pues que eso es lo que faltó en el título, ¿no? Hacer énfasis en los elementos finitos, que es el método que vamos a abordar hoy. Pues bueno, para empezar, vamos a pasar de la forma diferencial del problema, de las derivadas, a algo que se conoce como la forma débil. La forma diferencial también es conocida como forma fuerte y la forma que vamos a tratar en esta charla es conocida como forma variacional. Para pasar de una forma de la fuerte a la débil, pues se sigue un proceso estándar que consta en lo siguiente. Primero, tomar unas funciones que se llaman funciones de test, o sí, unas funciones de test, y multiplicamos la ecuación diferencial por estas funciones de test, elegidas de tal manera que estas funciones se anulan en los puntos de la frontera del dominio que demos. Estas funciones de test y luego integrar por partes. De tal manera que al multiplicar por una función de test al integrar por partes pasamos de esta forma diferencial a esta forma débil o forma variacional. Y esto es lo que nosotros vamos a resolver. Vamos a encontrar una U tal que satisfaga esto. Entonces, bueno, para formular este problema, vamos a pasar de un problema en un espacio
de dimensión infinita a un espacio de dimensión finita. Y en este caso lo vamos a denotar como H sub H minúscula, ¿no? Donde este espacio son los conocidos como espacios de Sobolev. Y aquí vamos a dar un conjunto de nodos y de funciones. Las funciones base, las que mencioné anteriormente, van a tener esta forma. Es decir, van a ser delta de Kronecker. Es decir, cuando estos índices sean iguales vale 1 y cuando sean diferentes vale 0. Entonces vamos a pasar de la forma variacional a la forma variacional discreta y vamos a expresarlo de esta manera. Entonces ahora nuestro problema consiste en resolver un problema discreto, variacional discreto. Una vez planteado esto, es equivalente a tener simplemente un sistema de ecuaciones y resolverlo. Entonces va a ser una K por una U igual a F. Esta K es conocida como la matriz de rigidez, U es el vector que andamos buscando y F es el vector fuente, no sé, no estoy muy seguro de la traducción. Bueno, load vector. Entonces, esta matriz se va a armar de la siguiente manera. Esta matriz de rigidez va a tener índices I, y J y va a estar definida por esta integral, donde estas funciones son como las definimos antes. Ajá. Y entonces este vector va a estar dado de esta manera. Y finalmente la solución va a estar como una suma de estos productos. Para abordar este tipo de problemas, bueno, la implementación y la forma en la que están resueltos, o más bien la maquinaria de la cual me apoyo para resolverlos y encontrar las soluciones, es algo que desarrollamos en el grupo de investigación que se llama PIFEM, el cual es un código que lleva en desarrollo durante muchos años y que es colaborativo a través del uso del Git. Aquí hay algunos de los muchos colaboradores y además también estos códigos están desarrollados en lenguaje de programación Fortran 90. Entonces, para seguir ejemplificando el método de elementos finitos, voy a proponer un problema concreto. Tenemos aquí menos la segunda derivada de u con respecto a x igual a menos 20 x cúbica, tal que u con un dominio 0,1 y tal que la u evaluada en el extremo izquierdo en 0 vale 0 y la derivada de esa u que no conocemos evaluada en el extremo derecho en 1 vale 5. Además, bueno, aquí la solución exacta del problema es x a la quinta potencia, elevada a la quinta potencia. Y utilizando este método, encontramos como es un problema test de los que conocemos como problemas test. Bueno, la solución analítica que es x igual a 5 está graficada con esta línea negra, y la que nos da la solución a través del PIFEM es la que está en una línea un poco más gris. Aquí cabe mencionar que lo que mencioné al principio, tenemos nuestro dominio que va a ser nuestro mallado, tal que está dividido en 3 elementos. Si nosotros dividimos de manera isotrópica nuestro segmento de recta 0,1, tenemos un elemento del 0 al 1 tercio, del 1 tercio al 2 tercios y del 2 tercios al 3 tercios o 1. De tal manera que aquí podemos observar que tenemos 4 nodos. 1, 2, 3, 4 nodos. Lo cual, ya habíamos mencionado acá antes, tenemos un conjunto de nodos XY que están asociados directamente al dominio. En este caso, podríamos pensar que el nodo 0 en 0, el nodo 1 en 1 tercio, nodo 2, 2 tercios, y nodo 1 en 0, nodo 2, 1 tercio, nodo 3, 2 tercios, y nodo 4, 1. De tal manera que tenemos funciones de base que toman un valor en cada nodo. Muy bien, entonces estos valores en cada nodo se pueden ver aquí. En el tercer nodo tiene este valor y en el cuarto nodo tiene este valor. ¿Qué más? Vale,
Otra cosa, en el título, además de que, como mencioné antes, no está lo suficientemente explicado, había por ahí una palabra que decía HP Adapted. Bueno, pues hay variaciones del método de elementos finitos, H y P. Por ejemplo, yo a continuación voy a mostrar a qué me refiero con H. Y aquí quiero resaltar que los polinomios con los cuales está construida nuestra solución en cada segmento son de orden 1. Esto va a estar denotado con este color naranja, quiere decir que en este segmento, en este elemento, el polinomio P igual a 1, va a haber un polinomio P igual a 1 aquí y acá, lo cual se puede ver también en la gráfica. Ahora, si esta solución, bueno, aparentemente no es muy buena, una forma para mejorar la solución es refinar el mallado. Entonces, refinando el mallado, de tal manera que tengo un mallado de esta forma, podemos ver, bueno, ya no podemos ver, pero nuestra solución aproximada es casi la solución, bueno, a simple vista es casi la solución exacta. Nuevamente aquí, esto quiere decir que resuelvo el problema de elementos con unos elementos finitos que adaptan H. Esto quiere decir, H adaptive es modificar la malla en función del tamaño de cada elemento. Como aquí hay más elementos de diferente tamaño. Bueno, ahora, para ejemplificar lo que pasa cuando modifico el P, es decir, ahora además de modificar el tamaño H de la malla, también voy a modificar el orden del polinomio que me aproxima en cada elemento. Quiere decir que en este primer elemento voy a veo que tengo un polinomio de orden igual a 1, en el segundo de orden 2, aquí parece que hay un orden 4, al centro un orden 5 y otra vez hacia la derecha orden 4. Lo cual, esto es un elementos finitos HP. Quiere decir que a partir de mi mallado inicial, que podemos ver aquí, conseguí un mallado final adaptado tanto en el tamaño de la malla H como en el orden de los polinomios en cada elemento. Bueno, ahora saber qué tan buena es nuestra solución obtenida. ¿Cómo podemos saber qué tan buena es? Bueno, por medir el grado, por decirlo de alguna manera, informar qué tanto se parece la solución obtenida a la solución exacta del problema. Entonces, vamos a definir adecuada para este espacio, que se conoce como la norma de energía, la cual está dada por esta forma. Quiere decir, donde estas funciones además son de cuadrado integrable. Entonces, de tal manera que además también podemos definir una seminorma, es decir, solamente midiendo, evaluando en las derivadas de la función. Tomando en cuenta esta seminorma, vamos a introducir también un error relativo. Es decir, con este error relativo vamos a medir qué tan buena es nuestra solución obtenida. De tal manera que, midiendo en la seminorma H1, vemos que nuestro proceso de solución a través de elementos finitos HP nos da esta convergencia, esta curva de convergencia, mientras que el azul es el fue para obtener la solución a través de elementos finitos, adaptando solo en H con un P igual a 1 fijo. Aquí este P más 2 de HP quiere decir que cuando el algoritmo adapta en P, le sube 2 órdenes al polinomio de aproximación. Mientras que en H parte cada elemento en 2. Además, muestro los resultados de método de elementos finitos adaptando en H, pero con un orden de polinomio P igual a 2. Vemos que a través de 5 iteraciones, nuestra mejor solución, nuestra convergencia más rápida es utilizando el método de elementos finitos adaptativo en HP. También notemos que no hay un método de elementos finitos
HP, o sea, es decir, sí existe, sí lo hay, es utilizado, pero en esta gráfica no es mostrado. Entonces, esto sirve como una motivación para decir, bueno, vamos a utilizar el método de HP Adaptivity, lo llamamos. Vemos algunas de sus ventajas, por ejemplo, la convergencia exponencial. Si recuerdan, la línea en rojo tiene una convergencia más acelerada que las otras dos. Y además observamos que la malla obtenida en HP es más pequeña que la obtenida en H. Sin embargo, también hay unas limitaciones, que es la complejidad para los códigos, para el desarrollo de códigos, y también el costo computacional. La parte esta de detección de singularidades lo voy a dejar un poco más adelante para mostrarlo con un ejemplo. Bueno, pues un poco de literatura. Como estudiantes de grado, me permití poner algunos de los libros de la literatura que estuve revisando durante el tiempo de preparación de esta presentación. Y claro, el primer libro de elementos finitos con el cual empecé a estudiar fue este que está aquí. Es un libro que tiene algunos códigos en MATLAB, de tal manera que el estudiante puede tomar ventaja de ello y empezar a introducirse en el tema. Después, para fortalecer la parte matemática, hay un par de capítulos en este libro de análisis matemático. En mi opinión está bastante bien para desarrollar la formalidad de los conceptos. Y bueno, claro, los otros dos, el de Denkovich y Oden, que son personajes de talla internacional en estos temas, bueno, tendrán ahí infinidad de artículos. En particular cité un libro y un artículo que he revisado y que en mi opinión pues están bastante bien para seguir avanzando, complicando las cosas en estos temas. Hasta aquí, bueno, lo que hemos revisado, la motivación, hemos hablado un poco de elementos finitos, una introducción, y también hemos mostrado resultados numéricos y también finalmente una revisión de literatura bastante rápida y ágil. Ahora, a continuación, voy a mostrar un método adaptativo HP, que en su momento, en su día fue novedoso, que es el algoritmo de Darregram, con lo cual estoy intentando abordar todas y cada una de las líneas en el título para poder dar claridad al título de mi presentación. Después mostraré unos resultados numéricos y la otra parte que está en el título, la extensión de este algoritmo de HP adaptativo a problemas de tipo goal-oriented. Finalmente, unas conclusiones. Entonces, este proceso, este algoritmo propuesto por Darregram consiste en lo siguiente. Tenemos un paso inicial que vamos a llamar una coarse mesh, es decir, una malla, una traducción, no sé si sea correcta, pero una traducción rápida sería como una malla gruesa, pero nos podemos dar una idea de a qué me refiero con malla gruesa. Si recordamos en el problema de 1D, el primero que se muestra la solución, tenemos 3 elementos, entonces podemos pensar que esta malla, la partición de este dominio, pues es algo grueso, ¿no? Después, lo interesante aquí es este ciclo iterativo. Por un lado, tenemos un ciclo iterativo arbitrario de refinamientos y después un ciclo de desrefinamientos en HP. Aquí quiero hacer un poco de énfasis en lo de Nobel, ya que cuando tenemos un problema de elementos finitos, me voy a regresar unas diapositivas para explicar un poco de esto. Supongamos este problema y vemos que la solución no es tan buena. Una idea es partir cada elemento en 2, de tal manera que tendríamos 2, 4, 6 elementos totales y nuestra solución mejoraría considerablemente. Pero ¿es esto bueno, no? ¿Nos sirve? Bueno, de manera clásica, o la mayoría de textos lo que busca es decir, por ejemplo, voy a medir de alguna manera el error en todos y cada uno de los elementos y voy a decir
en aquellos elementos donde el error sea más grande que una tolerancia fijada, ese elemento lo voy a refinar. Y esa es una manera de adaptar la malla, de tal manera que se concentra en los elementos donde la solución tiene un error arriba de una tolerancia fijada. Aquí, lo nuevo en este algoritmo es que nosotros primero el algoritmo de Darregram va primero arbitrariamente a refinar en H y en P. En H quiere decir que va a partir todos los elementos, y luego en P les va a subir 2 órdenes 2 grados a los polinomios, y luego va a entrar en una etapa de refinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Va a quitar aquellas funciones de base que no estén contribuyendo a la solución, de tal manera que pensemos que aquí hacemos primero una partición de la malla, pensemos en H, y luego en aquellos donde antes no sea necesario, pues vamos a regresar al elemento más grueso, al elemento más gordo. Finalmente, después de este ciclo, pues vamos a obtener una malla adaptada, que lo vimos anteriormente en los resultados, y bueno, ya nos podemos dar una idea de que es una malla adaptada. Bueno, para ilustrar los resultados de este proceso, así como la parte de la detección de singularidades o shocks, voy a utilizar este problema donde tenemos una solución con un shock. Tenemos aquí esta línea, es un gradiente muy grande, hay un gran cambio. Entonces vamos a ver cómo nuestro algoritmo se comporta. Primero, recordemos que tenemos una malla gruesa, en este caso una malla de 4 elementos. Aquí también notemos que hemos saltado del caso 1D a un problema de 2D. Y entonces lo que vamos a hacer es, a través del ciclo iterativo, ver cómo esta malla se va adaptando. Aquí lo que vamos a ver es cómo se va adaptando en H. Es decir, los elementos, los cuadritos van a ir cambiando de tamaño, y en la parte derecha vamos a ir viendo la evolución del error medido en la seminorma H1. De tal manera vemos cómo va convergiendo nuestra solución al tiempo que vemos que nuestro mallado se concentra en la detección de singularidades o shocks. Bueno, en este caso es un shock, es un gradiente. Entonces, bueno, esta es otra de las propiedades de la adaptividad en HP, de las ventajas. Ahora, como les decía, bueno, vamos a refinar. Esta es la parte más atractiva, más novedosa. Primero, el primer paso es resolver el problema. Entonces, este problema o el problema va a ser resuelto en cada ciclo, en cada iteración del ciclo, y luego vamos a pasar a un paso que llamamos elección. Es decir, vamos a encontrar aquellas funciones de base que sean candidatas a ser removidas, es decir, que no aporten mucho. Esto además es interesante porque en la publicación está un párrafo donde hace alusión, donde se refiere a contratar trabajadores, una empresa que contrata trabajadores de manera indiscriminada, después evalúa su contribución y marca aquellos que sean perezosos, o como dicen en otras latitudes del mundo, que sean vagos, y finalmente los despiden. Entonces esta es una forma interesante de visualizarlo, es una manera de que todo el mundo se pueda dar una idea de a qué se refiere. La contratación indiscriminada es el refinamiento global, y luego identificamos aquellos que no aportan, aquellas funciones de base que no están aportando, y se les despide, se les retira, y obtenemos una malla adaptada. Bueno, para definir estas funciones candidatas a ser removidas, las definimos de la siguiente manera. Son aquellas que pueden ser removidas directamente de la discretización, sin afectar a otras y preservando la completez del espacio polinomial. Aquí, por ejemplo, en el caso HP en la izquierda, hemos marcado estas funciones candidatas con color verde. Por ejemplo, pensemos en la parte superior. Tenemos un dominio tal que tenemos 2 elementos
Y aquí hemos representado solo algunas de las funciones lineales para representar la solución en cada elemento. Y en la parte izquierda hemos decidido refinarla. Es decir, que en H vamos a obtener dos elementos nuevos y en P tenemos funciones tales que tenemos el orden lineal, el P igual a 2 y el P igual a 3. O sea, tenemos tres polinomios. Y en el otro tenemos el polinomio 1 y el polinomio 2. Esto para el caso HP, y para el caso en H, pues bueno, lo que había mencionado anteriormente, el elemento de la izquierda se parte en dos, y tenemos simplemente estas funciones, pues directamente son las candidatas a ser removidas. Bueno, esta es la parte un poco más matemática de cómo vamos a elegir, cómo vamos a evaluar esas contribuciones. Entonces, como hemos mencionado, el problema discreto variacional que consistía en encontrar una UH, una U sub H en el espacio, como una suma de estas funciones de base por estos coeficientes, tal que resolvían esta forma, donde esta vez la forma bilineal que definida por las integrales que mostré al principio en la forma variacional. Y esta F es como la habíamos expresado anteriormente, también con integral. Entonces, para este tipo de problemas, esta B define una forma bilineal simétrica positiva definida, y a partir de esto podemos tener una energía, es decir, un medio de la forma bilineal menos esta F evaluada en la UH, en la U sub H, me puedes decir cuánta energía hay. Entonces, yo quiero evaluar la contribución, quiero evaluar la energía de la solución de elementos finitos menos aquellas funciones de base que voy a quitar. Entonces, quiero ver que esto sea lo suficientemente parecido. Esta J evaluada en esta diferencia y la J evaluada simplemente en la función, en la solución completa. Dicho de otra manera, la U sub H es la solución completa, y le voy a quitar unas funciones de base que voy a seleccionar, es decir, voy a construir una solución con menos funciones de base, y esto además debe ser lo suficientemente parecido a si evaluara la solución con todas las funciones de base. De tal manera que yo voy a definir un indicador de esta manera, un medio de la forma bilineal evaluada en las funciones de candidatas a ser removidas, y aquellas que estén por debajo del 10% del promedio de la contribución de todas ellas, y para el caso en P, y aquellas que estén por debajo del 30% en promedio para el caso en H. Entonces, aquellas que no contribuyan lo suficiente, pues serán despedidas y a su vez removidas. Entonces, aquí vamos a visualizar un poco este proceso. Tenemos una malla inicial, bueno, ya vi que tiene error de ortografía esto, una malla inicial, habíamos mencionado el elemento de la izquierda, lo ilustrábamos así, y entonces, ¿cómo vemos el caso de refinamiento en P? Bueno, pues si observamos la parte en azul, observamos que ya no, en este elemento ya no tiene el polinomio de orden 3, es decir, ya solamente se quitó el polinomio de orden 3. Entonces, construir la solución ya sin el polinomio de orden 3. Y el caso también que puede ser posible si refino el otro elemento. Entonces, le quito el polinomio de orden 2. Ahora, si el caso para refinar en H quiere decir que tengo que quitar los dos nuevos elementos que generé, y entonces las funciones. Entonces, de esta manera ya no tengo estos dos elementos que había generado, es decir, los quité. Bueno, pues vamos a probar el algoritmo de Darregrand en un problema un poco más complicado, donde en 2D, que es un problema puramente difusivo, que tiene
tiene condiciones Dirichlet, tiene condiciones Neumann. Aquí hago énfasis en las condiciones Dirichlet homogéneas porque el algoritmo trabaja así, solamente con homogéneas, pero las Neumann pueden ser lo que sea. Y bueno, además, como son problemas de test, problemas de prueba, pues son problemas donde ya de antemano conocemos la solución. Y esto me gustaría mencionarlo, es una manera de manufacturar tu solución. Tú buscas una función tal que satisfaga tus condiciones de la frontera, lo metes al operador diferencial y obtienes una F. Y esta es una manera de que tú puedas construir una solución para tus problemas. Bueno, además este dominio es interesante, es el conocido dominio en L, y la solución de este problema está dado por esta gráfica. Esta es la solución de este problema. Estos son los mallados, es decir, aquí podemos ver cómo este dominio en L fue adaptado en H, es decir, el tamaño de los elementos, y también los órdenes de los polinomios que van desde 1 hasta 9. Observemos que justo en la esquina de la L, en el codo de la L, los cuadros, los elementos son muchísimo más pequeños. El programa trata de detectar o detecta la singularidad que representa ese codo y hace énfasis en detectarlo. Como había mostrado anteriormente en el shock, bueno, esta es una singularidad en la esquina. También, bueno, vemos que la convergencia para el método adaptativo en HP está por debajo de los otros dos. Podemos alcanzar un orden de 10 a la menos 2 en el error relativo, medido en la seminorma H1, mientras que nosotros en HP alcanzamos el orden de 10 a la menos 2, en H todavía estamos muy por arriba en 10 a la 0. Bueno, esta es una de las ventajas que habíamos señalado anteriormente para este método HP. Bueno, pues el objetivo de mi investigación, el objetivo es, como en el título lo decía, y en el abstract de la charla, lo que queremos es que este algoritmo que ya resuelve cierto tipo de problemas, pues extender este trabajo, extender este algoritmo a los que son conocidos como problemas goal-oriented. Y bueno, esperamos generar una contribución con resultados tales que puedan ser publicables lo antes posible. Entonces, el trabajo que está en progreso, la investigación, y que está también como parte del título, goal oriented, o orientado a objetivos, problemas orientados a objetivos. Bueno, pues para hacer énfasis a un poco a qué me refiero con goal oriented, o el objetivo, aquí tenemos un dominio en L, tal que tenemos una fuente en la parte inferior izquierda y tenemos una cantidad de interés en la parte superior derecha. Esta cantidad de interés ha sido llamada así cantidad de interés, pero puede ser la solución, el promedio de nuestra solución. Es decir, nosotros queremos no solo saber la solución del problema, sino además queremos que nuestra solución de elementos finitos sea tan buena para capturar una propiedad de la solución. Es decir, por ejemplo, pensemos en el promedio de la solución U. Entonces ahora nuestro objetivo no es solamente resolver el problema y encontrar una solución, sino que además esta solución sea tan buena que evaluada en este punto tenga un error muy pequeño con respecto a si evaluáramos la solución exacta. Bueno, el tema de goal oriented es un tema pues bastante interesante y también tiene un desarrollo matemático tal que ahora en vez de resolver un problema vamos a resolver dos, el problema directo y el problema adjunto. Vamos a resolver este problema. El problema directo es el que se deriva de pasar de la forma diferencial de la forma del problema a la forma. Aquí, por ejemplo, ya está puesto
para la parte de, como un problema discreto, ¿no? Un problema de elementos finitos. Y además vamos a resolver un problema adjunto que está dado por este es el operador formal adjunto del problema directo, y tenemos un funcional lineal L que define nuestra cantidad de interés. Entonces nuestras contribuciones ahora para saber qué funciones de base vamos a remover están dadas tanto por la solución móviles y la solución del problema adjunto, de tal manera que nuestro error en la cantidad de interés sea menor que una tolerancia dada. Y bueno, como podemos ver, tenemos dos problemas y entonces por lo tanto dos soluciones. Una que es el problema directo, donde recordemos que la F estaba en esta zona, nuestra fuente, y acá nuestra cantidad de interés, o pensemos en un problema aplicado como un receptor, un emisor y un receptor que viajan, que emiten una onda. El emisor viaja a través de un medio y queremos que el receptor capture, digamos, llamémoslo así, la señal lo mejor posible, ¿no? Que haya la menos pérdida posible en el viaje de esta. Pensemos en una onda viajera. Y bueno, las mallas adaptadas están dados de esta manera, como habíamos explicado anteriormente. La parte de la adaptatividad en H es el tamaño de los elementos, en este caso son cuadrados. Cabe mencionar, no lo mencioné anteriormente, pero en problemas 2D es común tener que estos elementos sean representados como triángulos, que en mucha literatura es más común encontrar los triángulos que los cuadrados, al menos es lo que en mi experiencia he encontrado. Y bueno, en este caso están con cuadrados. Nosotros trabajamos con cuadrados. Que es y bueno, para si viéramos un caso de 3D, un problema de 3D, pues serían cubos o cubitos, ¿no? Como decimos. Pues bueno. Y bueno, lo que vemos es que nuestros órdenes de convergencia o nuestras curvas de convergencia para este tipo de problemas, pues siguen siendo buenas, aparentemente, siguen siendo buenas adaptando en HP, y sigue estando todavía por debajo del H con P igual a 1 y del H con P igual a 2. Entonces, bueno, esto nos dice o nos da idea de que va por buen camino. Y bueno, las conclusiones. El código es simple. Los códigos que se implementan tienen menos de 1000 líneas de código. Existen muchos otros códigos de elementos finitos donde, bueno, tranquilamente puedes superar este número. El código es flexible. Como hemos visto durante los ejemplos, es a gusto del usuario elegir, decir, quiero que el problema sea resuelto adaptando mi mallado en HP o en H, para cualquier P que yo fije, o también para P, que en este caso, fijando un H, pero en este caso el P no lo muestro porque realmente pues no lo he trabajado, pero pues se puede, en el código está abierto para simplemente con una opción del usuario hacer tenga esta flexibilidad. Bueno, como mencioné, el tipo de refinamiento es totalmente a gusto del usuario. Obtenemos mallados competitivos, nuestros mallados se ven bastante bien. El algoritmo corrige también errores en el régimen preasintótico, como por ejemplo esto del régimen preasintótico aquí se ve mejor. Vemos cómo parece que el error sube hasta cierto número de grados de libertad y luego empieza la convergencia. Entonces corrige estos errores al principio y luego converge. Las limitaciones. La H tiene que ser siempre isotrópica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensemos en un mallado y que lo queremos refinar este cuadro, pues este cuadro tiene que ser partido en 4. No lo puedo partir en 2. Entonces a esto se refiere, debe ser isotrópico. Y bueno, asumimos cuasi ortogonalidad de las funciones de base para los refinados locales.
el trabajo que estamos en progreso, bueno, el trabajo que se tiene pensado a futuro es llevar esto a problemas 3D, lo cual ya está trabajándose. Algo todavía que está muy lejos, pero se ha pensado en trabajar con triángulos, que es lo que había mencionado, y hexaedros en caso el caso 3D. Y también, además, la extensión a problemas multifísicos, quiere decir donde donde involucremos estos espacios. Y un problema de aplicación directo de la física es a la geofísica, como más o menos lo dejé entrever en el problema de la onda viajera en el Gol Oriente. Y bueno, algunas otras aplicaciones. Y bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido mi presentación. Bueno, muchísimas gracias al Magíster Felipe por esta increíble presentación. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, las personas que nos están escuchando ahorita por la transmisión en vivo por Facebook, tiene alguna pregunta, alguna consulta que hacer al Magíster, puede escribirlo con total normalidad por la caja de preguntas que está ahí abajo. Y yo tengo una consulta. Primero, muchas gracias. Ha sido una excelente ponencia, la verdad, muy interesante el método de cómo ha sido aplicado. Y en este caso, este algoritmo que usted ha mencionado, leí que es también aplicado a las industrias, ¿verdad? Bueno, la idea es que pueda ser llevado a su aplicabilidad a la industria, ya que no lo he mencionado tal vez, pero o lo dejé entrever que hay otros algoritmos que tienen mucha mayor complejidad en su coste computacional, tanto como en su mantenimiento, por ser códigos complejos, que la industria tendría, si lo quisiera aplicar, pues tendría que contratar seguramente un experto que esté dedicado simplemente al mantenimiento de estos códigos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es que pueda ser llevado a problemas más industriales por su flexibilidad, su flexibilidad para poder ser aplicado. Listo. ¿Y qué otros tipos de problemas podemos adaptar a ese tipo de algoritmo que tenemos? Si pudiésemos indagar un poco más sobre ello. Bueno, en principio, lo que ya se tiene publicado, ya está garantizado que este algoritmo está bien para problemas puramente difusivos, donde la forma bilineal que define el problema variacional es positivo definida. Y sin embargo, es muchísimo de más interés resolver, por ejemplo, un problema basado en la ecuación de Helmholtz. Podremos pensar un problema de Helmholtz y donde el número de ondas sea muy grande, entonces va a haber muchas oscilaciones y es más difícil de resolver y muchísimo más interesante. Entonces, uno de los objetivos de investigación es llevarse este algoritmo a problemas de ese tipo, a la solución de ese tipo, y también a problemas dominados por problemas problemas difusivos dominados por convección. O sea, esto es parte de una investigación que está en curso, todavía no está publicada, entonces no, está pendiente, pero la idea es llevar para allá la investigación. Perfecto. Vamos a esperar a ver si es que darle un tiempo a las personas que están escuchando la transmisión. Si bien la transmisión está un poco diferida, o sea, con unos minutos de atraso, hay que esperar a que, si es que alguno tiene una duda o consulta, lo reitero, puede hacerlo con la tranquilidad posible. Acá nuestro ponente, nuestro invitado, va a resolver cualquier tipo de preguntas. Así que es cuestión de esperar. Pues bueno, sí tiene un poco de atraso. Y generalmente un poco de atraso, así que voy a aprovechar para estar comentando que este ciclo de charlas en ciencias básicas aún va a tener muchísimo más que tanto Rick les va a entregar a ustedes en Explorando Ciencias 2021. El día de hoy nos ha acompañado el magíster Felipe Caro y
El próximo mes, específicamente el 7 de agosto, tenemos una charla, no de matemática, pero sí de química, titulada La magia de los metales nobles a nanoescala, propiedades y bioaplicaciones, por la doctora Yulán Fernández de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ese mismo mes, el 28, tenemos una ponencia, una charla acerca de biología. Y el título es Perú, país megadiverso, una visión desde los mamíferos, por el magíster Denis Ruedas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que lo reitero, están totalmente invitados, así como esta charla, como las que más van a seguir, a que puedan estar junto con nosotros en todo este ciclo de charlas, ¿no? Acá me ha venido una pregunta y me dice, sobre el algoritmo que planteo, ¿dónde lo podríamos encontrar? ¿Solo podremos aplicarlo en los problemas que mostró o podemos variar las condiciones de contorno y mucho más? Las condiciones de contorno, dijiste. Ajá. Le repito la pregunta. Vale. Sobre Sí, el algoritmo que planteó, ¿dónde lo podríamos encontrar? ¿Solo podremos aplicarlo en problemas que mostró o podemos variar las condiciones de contorno y mucho más? bueno, creo que lo mencioné en cuestión de lo que refiere a las condiciones de contorno. Hasta este momento, y tal vez por simplicidad computacional, las condiciones de Dirichlet que quieran ser aplicadas a los problemas deben ser siempre homogéneas, que quiere decir que tengan un cero. Si no fuera así, habría que hacer unas modificaciones tales que implican más líneas de código, pero sin embargo la ganancia pues es muy poca. Es mucho trabajo computacional para lo poco que se gana. Entonces, bueno, se mantiene en cero y sin embargo las condiciones Neumann que se le quieran poner, pues, se le pueden imponer las que sean. Ahora, sobre la primera parte, no me queda claro a qué se refiere, dónde lo podemos encontrar, pero supondría que se refiere a que podamos agregar términos a esta ecuación de tal manera que esta ecuación o este problema no sea puramente difusivo, sino puede ser un problema basado en la ecuación de Helmholtz o un problema difusivo dominado por convección. También podría ser, no depende de los otros dos términos que le agreguemos aquí al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, bueno, creo que lo comentamos, ¿no? La idea es ir más allá con esto. En este momento, este algoritmo resuelve bien los problemas de este tipo, pero la idea es ir un poco más allá con este tipo de problemas, que sean más complicados, más complejos, que sean basados en otras ecuaciones, etcétera. Espero que haber resuelto de manera concisa la pregunta. Bueno, muchas gracias. Acá me ha surgido en lo que ha estado hablando, en este caso, cuando usted habla de costos computacionales, significa que lo ha probado con algún tipo de lenguaje, y en este caso, ¿cuál ha sido ese tipo de lenguaje? El lenguaje es Fortran. Este lenguaje lo mencioné. ¿No lo mencioné? Aquí. Es decir, en el Git tenemos todo el kernel, todas las funciones, todo. De tal manera que, de la manera en que funciona el Git, si algún colaborador hace alguna modificación, los demás son notificados que una modificación de alguna línea del código específicamente te dice en qué línea de código ha sido esa modificación, y si hubo más de una también te lo dice. Esa es la manera en que se colabora, aunque no estemos en el mismo sitio, para el desarrollo de estos códigos PIFEM. El lenguaje es Fortran 90, está desarrollado en Fortran 90, y a lo que me refiero con costo computacional, por ejemplo, esto es un problema 1D y es muy sencillo, pero si yo quisiera resolver un problema, por ejemplo, 2D o 3D, hasta lo que he experimentado en mi investigación, en el ordenador que tengo aquí, justo en la computadora que tengo, que estoy dando esta charla, pues he llegado a dejarlo alrededor de 2 o 3 días corriendo sin parar. Entonces, a esto me refiero con costo computacional, ¿no? Todo el tiempo de cálculo que pueda ser llevado a cabo para resolver un problema.
No sé si eso resuelve la pregunta claramente o hay alguna duda. Una pregunta más, que es mediante lo que son los métodos de elementos finitos. Bueno, para mí es un área nueva y está en desarrollo, ¿no? Y bueno, desde su experiencia, ¿cuánto usted cree que pueda descubrir muchísimo más con respecto a los métodos de elementos finitos? Bueno, el método de elementos finitos realmente ya está pues bastante desarrollado, bastante avanzado. Según la historia del método, fue desarrollado por ingenieros. No conozco los detalles sobre ese desarrollo, pero poco a poco los matemáticos han intervenido en el método y han dado formalidad y le han dado, pues digamos, esa parte, ese fortalecimiento matemático al método. De tal manera, pues, que involucramos estos espacios y luego, por ejemplo, en el libro este que recomiendo aquí, o que sugiero, hay dos capítulos dedicados a los espacios funcionales, a los espacios de Sobolev, y entonces pues te das cuenta que la formalidad pues ya alcanzó el método. Se pone interesante, también habría que ver la parte de las derivadas en el sentido débil, luego intervienen las distribuciones y entonces se empieza a enriquecer todo esto que pues a mí se me hace muy interesante. O sea, es un método que en principio parece simplemente computacional de matemáticas aplicadas, pero si quieres voltear a ver la parte de la matemática más formal, pues también está ahí, ¿no? Y también es complicada. Y hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, todo lo que se ve en el entrenamiento, o sea, es un mundo bastante amplio, entonces, pues a mí me resulta bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar, me gustaría reiterar que este ciclo de charlas de ciencias básicas aún va a continuar por parte de RIDEC, que el próximo mes, el 7, vamos a tener una charla de química a cargo de la doctora Yulán Fernández con el título La magia de los metales nobles a nanoescala, propiedades y bioaplicaciones, y seguido, el 28 de ese mismo mes, de biología a cargo del magíster Denis Ruelas con el título Perú, país megadiverso, una visión desde los mamíferos. Agradecer a cada una de las personas que ha estado presente, escuchando y viendo esta charla del día de hoy. Muchas gracias por su presencia y por estar prestándonos atención. Y en especial, muchísimas gracias a usted, Magíster Felipe Caro, por darnos esta charla. Ha sido una charla muy increíble, muy extensa y muy rica en conocimiento. Y esperamos tenerlo próximamente acá con nosotros. Y nada, vamos a dar por Claro que concluido. sí, cuando gusten. El gusto es nuestro. Y vamos a dar por concluido esta el charla del día de hoy. Y muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Bueno, chao. Sí, bueno, muchas gracias.